Bueno, estamos en la cuarta parte del análisis de portafolios de inversión. Soy Florencia Roca para Finanzas para Emprendedores. Veníamos analizando carteras en 4 pasos. El primero fue armar las características de retorno y riesgo individual para distintos activos. Trabajamos para Pfizer, Microsoft, Pulte. Y para cada uno de ellos estimamos la desviación estándar, la varianza y el retorno esperado. Ese fue el primer video de esta serie. En el segundo empezamos a analizar combinaciones, entonces hacíamos pares de activos y usábamos Excel para estimar covarianzas y correlaciones, ver cuáles son los activos que es mejor combinar. Cuando algunos suben y otros bajan, entonces eso nos permite diversificar, reducir el riesgo de forma gratuita sin necesidad de resignar rentabilidad. El video anterior se refería a portafolios de 2 activos en los cuales, bueno, combinamos Pfizer con Microsoft y entonces calculamos retorno, riesgo y armamos 3 portafolios, uno con partes iguales, ¿no? Que eso era arbitrario. Después armamos otro que era el de mínima varianza, es decir, cuánto tengo que comprar de esos 2 activos para reducir al mínimo el riesgo de la cartera. Y después armamos otro que es el de máximo índice de desempeño, es decir, el que me ofrece el mejor trade-off o la mejor relación entre riesgo y rentabilidad. Vamos a hacer lo mismo, pero para 3 activos o más. En este caso vamos a empezar con 3 y después vamos a continuar con otro ejemplo para 8 activos. Esto es un poquito más difícil, pues no son válidas las fórmulas clásicas de riesgo de 2 activos, sino que es necesario armar una matriz cada vez, una matriz de covarianzas. Bueno, entonces teníamos 2 activos, vamos a agregar el tercero. Teníamos Pfizer y Microsoft, vamos a agregarle también Pulte. ¿Qué fórmulas necesitamos para analizar según Markowitz estas carteras de inversión? Bueno, la matriz de covarianzas, que es lo que nos va a permitir estimar el riesgo de la cartera. Y esta es realmente la única fórmula que se agrega, porque el retorno sigue siendo un promedio ponderado de los retornos. Es decir, que de aquí vamos a sacar el riesgo. ¿Cuál va a ser el riesgo de la cartera? Bueno, armamos toda esta matriz, sumamos, ¿verdad? Y entonces la varianza del portafolio va a ser la suma de todas estas 4 casillas. Si yo a la varianza del portafolio le calculo la raíz cuadrada, obtengo la desviación estándar del portafolio. ¿Y cuál va a ser el retorno esperado para el portafolio? Bueno, igual que antes, para 2 activos decíamos que el retorno era la cantidad invertida en el primer activo por su retorno esperado, más la cantidad invertida en el segundo activo por su retorno esperado. Y ahora, por ejemplo, podemos agregar el tercero, simplemente hay que agregarles términos iguales a esta ecuación. Así podemos seguir para la cantidad de activos que necesitemos. Esta matriz de covarianzas, que es 2 por 2, si la quiero para 3 activos, tengo que agregar acá algunas casillas. Aquí, ¿verdad? Y abajo. Tengo que transformarla en una matriz de este tipo, 3 por 3. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Teníamos entonces Pfizer, Microsoft y Pulte. Esas 2 fórmulas son las que voy a aplicar aquí en el Excel. Primero el retorno esperado, que va a ser, como mostré recién, simplemente ir promediando. Voy a inicialmente trabajar con partes iguales, 1/3 en cada uno de estos 3. Después voy a revisar esta elección, que es completamente arbitraria. Y para eso voy a calcular desviación estándar y voy a calcular el índice de desempeño, comparando el retorno y la desviación estándar. Dividiendo estos 2, tengo el desempeño. Bueno, vamos a pasar al Excel. Tengo, como siempre, los retornos, sus probabilidades. Ya habíamos calculado para cada activo individual retorno esperado, varianza, etc. Ya habíamos calculado covarianzas, correlaciones. Acá está el trabajo completo. Habíamos trabajado con 2 activos. Aquí teníamos Pfizer y Microsoft, y hemos llegado a que esta era la mejor cartera entre estos 2, la de mayor índice de desempeño. Voy a ocultar esto. Y entonces ahora vamos a armar para 3 activos. Aquí ven que dice portafolio de 3 o más activos. Y entonces el retorno para 3 activos
va a ser simplemente un promedio ponderado de los retornos, ponderado con las cantidades invertidas en cada uno. Entonces empiezo con esto. Si tengo un 33% en Pfizer y lo multiplico por el retorno de Pfizer, que lo teníamos acá arriba, era 2.5%, más lo que invierto en Microsoft, que también es 33%, multiplicado por su retorno, que era 1.7 aquí, más lo que invierto en Pulte, 33% por su retorno, que era 6.7. Ahí está. Bueno, ahí está, 3.62, por supuesto es más bajo que el retorno de Pulte, más alto que el de Pfizer, queda como en algún punto intermedio entre el más alto y el más bajo de los retornos que teníamos, porque es un promedio ponderado. Vamos al riesgo. Yo aquí les puse algunas ayudas para que sepan cómo calcular algunas de estas celdas. Básicamente todas tienen la misma forma, que es WX por WI por la covarianza entre X e Y. Por ejemplo, si yo quiero calcular esta celda, aquí tengo Microsoft y Pfizer, entonces esta celda va a tener la forma cantidad invertida en Pfizer por cantidad invertida en Microsoft por la covarianza entre Pfizer y Microsoft. Ahora si quiero analizar, por ejemplo, esta celda, Pulte y Microsoft. Entonces esta celda va a tener la cantidad invertida en Pulte por la cantidad invertida en Microsoft por la covarianza entre Pulte y Microsoft. Y en algunas se va a repetir. Por ejemplo, aquí tengo Microsoft. Entonces en esta voy a tener la cantidad invertida en Microsoft por sí misma por la covarianza entre Microsoft y sí mismo, que es su varianza. Entonces así, con la misma fórmula voy armando todas las celdas. Todas tienen la misma ecuación, solamente que tengo que ver qué es lo que hay que combinar en cada caso y después sumar. Todas van a tener esta fórmula que dejo ahí para que ustedes la vean. Entonces empiezo con la primera. Aquí pongo la cantidad invertida en Pfizer, 33%, por sí misma por la covarianza entre Pfizer y Pfizer. Aquí hago lo mismo pero combinando Pfizer y Microsoft. Entonces tengo que multiplicar cantidad invertida en Pfizer por cantidad invertida en Microsoft por la covarianza entre Pfizer y Microsoft. Y aquí tengo Pfizer y Pulte. Entonces cantidad invertida en Pfizer por cantidad invertida en Pulte por la covarianza entre Pfizer. Cuando yo escribo aquí Pfizer, lo que está haciendo es seleccionar más arriba toda la columna de retornos de Pfizer. Y ahora pongo Pulte. Entonces se está calculando una covarianza entre los retornos de estas dos compañías. Bueno, vamos a la que sigue. Aquí Microsoft y Pfizer. Entonces tengo que poner, no importa el orden, son todas multiplicaciones, cantidad invertida en Microsoft por cantidad invertida en Pfizer. Pero si presto atención, esto ya lo tenía. Esta celda es en realidad igual a esta otra. Pfizer y Microsoft es lo mismo que Microsoft y Pfizer. Y lo mismo aquí, esta celda Pulte y Pfizer va a ser igual a esta. Pfizer y Pulte. Perdón, Pulte y Pfizer va a ser igual a esta, Pfizer y Pulte. Entonces la puedo copiar directamente. Ahora, aquí en el medio, esta va a ser una sola. Voy a tener Microsoft con sí misma. Cantidad invertida en Microsoft por sí misma por la covarianza entre Microsoft y sí misma. Lo mismo en toda la diagonal. Acá tenía Pfizer con Pfizer, Microsoft con Microsoft. Me queda esta que es Pulte con Pulte.
cantidad invertida en Pulte por sí misma por la covarianza entre Pulte y Pulte. Y ahora estas dos celdas que son idénticas, Pulte y Microsoft. Entonces pongo aquí cantidad invertida en Pulte por cantidad invertida en Microsoft por la covarianza entre Pulte y Microsoft. Y esta la repito. Bueno, ya está. Si sumo todo, obtengo la varianza. Sumando todo esto, todas las celdas de la matriz, esa sería la varianza de esta cartera integrada por partes iguales. Me interesa la desviación estándar, entonces voy a calcular la raíz cuadrada, que en español lo pueden hacer usando la función raíz, en inglés square root. Bueno, vamos a ponerle un formato con un par de decimales. 521 es la desviación estándar de esta cartera. 521 es la desviación estándar, 362 es el retorno esperado. Si dividimos el retorno esperado por el riesgo, tenemos el índice de desempeño. Punto 69. Bueno, acá hemos analizado toda la cartera de 3 activos y esto se puede extender perfectamente para n activos. Las dos fórmulas son válidas. A continuación vamos a hacer otro con 8 activos, pero acá lo pueden ver de forma muy sencilla. Lo que yo tengo abajo es repetido esto, en que tengo copiado 2 veces más, ya lo tenía hecho, porque entonces ahora me interesa analizar 3 cosas diferentes. Este era el portafolio de partes iguales. Este portafolio tenía partes iguales. Ahora quiero ver cuál es el de mínimo riesgo, ¿no? O de mínima varianza. Vamos a ver este. ¿Cómo hago? Bueno, acá tengo todavía el de partes iguales. La varianza es 521 en este caso. Y entonces le voy a decir a Solver que minimice este número. Pero ahora va a ser un poquito más complicado que antes porque no puedo despejar WA y fijar los otros en función de WA. Acá ya no puedo trabajar con un sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Entonces tengo que usar el solver con alguna restricción. Entonces le voy a decir al solver que aquí que minimice la varianza o la desviación estándar. O sea, la celda que tengo acá en color amarillo, que minimice ese número. Le voy a decir acá que lo minimice. Cambiando qué celdas? Las proporciones. Entonces ahora tiene que encontrar la mínima desviación estándar cambiando estas 3. WA, B y C. Pero tengo que ponerle una restricción. Voy a poner acá add y en la restricción le tengo que decir que la suma de las 3 sea igual a 1. Esa tiene que ser la restricción. Que la suma de las 3, es decir, lo que tengo acá en la celda que pueden ver ahí, la celda F119, ahí está, que sea igual a 1. Esa es la restricción. Es decir, que la suma de las proporciones me sume 1. Entonces, minimizamos la celda que está acá abajo en color amarillo, cambiando estas 3 celdas que están en color celeste, sujeto a que esta otra celda, la 119, sea igual a 1. Es decir, a Excel que resuelva. Ahí está. Bueno, ahí nos queda. Fíjese que no le gusta a Excel, no le gusta a Pulte. Puso 0 en Pulte. Pero compró Pfizer y Microsoft con un 67.7% en Pfizer y un 32.3% en Microsoft. Llegamos a una desviación estándar de 3.13, muy inferior a 5 y pico que teníamos recién. Es decir, este se llama cartera de mínima varianza. Esta va a ser la cartera de mínima varianza. Ahora teníamos entonces la cartera de partes iguales, ¿verdad? Esta, que era totalmente arbitraria, ¿no? Que nos quedaban una desviación estándar alta, un desempeño que no sabemos, 0.69. Ahora hemos logrado bajar la desviación estándar y ha mejorado el desempeño, es decir que esta cartera es superior a la anterior. Esta es la cartera de mínimo riesgo, pero bueno, nos faltaría preguntarnos finalmente si podemos maximizar esa relación entre riesgo-rendimiento y encontrar entonces otro portafolio, un tercer portafolio, que es el que llamamos portafolio de máximo
desempeño o de máximo índice de desempeño. El que ven acá era el de partes iguales, lo que voy a hacer es encontrar cuál es el de máximo desempeño usando Solver. Entonces voy a Data, Solver, y le voy a pedir a Excel que maximice ahora el desempeño. Entonces la celda que es objetivo va a ser la celda del desempeño, que acá dice .69, y le voy a pedir que maximice esa celda, cambiando las cantidades que invertimos en cada uno de los tres activos, estas tres, y sujeto a la restricción. Vamos a agregar la restricción. La restricción tiene que ser que esta celda, la 138, que es la que tiene la suma de las proporciones, sea igual a 1. Esa es mi restricción. Entonces, en resumen, le digo que maximice, le pongo máximo y le pongo como objetivo que maximice el desempeño, es decir, la celda donde está el desempeño. Cambiando estas tres, las tres cantidades, es decir, tiene que cambiar las porciones de ese pastel, sujeto a que el total del pastel de 1. Bueno, voy a pedir que resuelva. Ok, ahí resolvió. Bueno, y a este, entonces el máximo desempeño sí le gusta a Pulte, volvió a aparecer aquí, y entonces comprando un 66% de Pfizer, un 16% de Microsoft y un 17% de Pulte, tenemos un riesgo que es un poquito superior, creo, 3,87 contra 3,13, es decir, este es un poquito más alto, pero el desempeño, .79, comparado con .71, el desempeño es mucho mejor. De modo que, bueno, esta puede ser una cartera interesante para tener en cuenta. A continuación, ejemplo para 8 activos. Vamos a armar una cartera 8×8 de esta forma, y entonces vamos a preguntarnos cuál es la cartera de mínima varianza y cuál es la cartera de máximo desempeño, y cómo podemos hacerlo en Excel con todas las herramientas que hemos visto para 8 activos. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Esperamos, como siempre, las consultas de ustedes y comentarios en nuestra página de Facebook.